Hola, muy buenos días a todos quienes nos acompañan en este webinar de P-Learning. Tengo el gusto de que en esta ocasión nos acompañe Jaime Andrés Muñoz, quien es Territory Account Manager de Colombia. Él es ingeniero de sistemas con 30 años de experiencia en ventas, diseño e implementación de infraestructura para telecomunicaciones y redes. Él ha participado como consultor en diversos proyectos en Colombia. Y bueno, pues la verdad es de que contamos con un speaker muy importante para Panduit. Él tiene, como ya lo mencioné, muchísima experiencia. Yo los dejo en buenas manos. Adelante, Jaime, y bienvenido. Gracias, gracias a todos por estar presentes en este P-Learning. Vamos a ver hoy algo así muy básico, pero que nos va a permitir entender el mundo de la fibra un poquito más para quienes no conocen bien este tema. Y la idea es que participemos todos. Hay unos mecanismos para hacer preguntas y pues yo voy a estar pendiente de las dudas que ustedes tengan. Vamos a empezar con un segundo, que hay una falla técnica. Lo primero que debemos conocer, y creo que es un tema que manejamos todos el día a día con el tema de cableo estructurado, es las entidades que rigen todo el tema de estándares para definir temas de cableo estructurado y de fibra óptica. La TIA 568 es la que nosotros hemos seguido en Latinoamérica y especialmente en las Américas, que es una norma o es un compendio de normas que nos permiten definir muchos aspectos al momento que queremos construir una infraestructura en un edificio comercial. Dentro de la 568D hay un capítulo específico que tiene que ver con fibra óptica. Ese capítulo lo que nos define es temas de distancia, temas de velocidades, temas de la forma como se debe hacer el tendido de la fibra óptica, y nos define temas como, por ejemplo, la norma que hay de la fibra de planta externa versus la fibra de planta interna, cómo se debe manejar eso en un edificio comercial. Entonces, esta es una norma que debemos seguir al pie de la letra cuando queremos desarrollar o diseñar o ejecutar un proyecto que incluye fibra óptica. A manera de fundamento, de base fundamental, que es una confusión que siempre existe, ha existido con el tema de la fibra óptica, son los elementos que componen la fibra. Realmente la fibra, el medio por el cual va viajando el dato, la luz, es lo que ahí vemos en la gráfica como el core. El core es un hilo de fibra, es un hilo delgadito de vidrio sobre, sobre el cual o por intermedio del cual se propaga el rayo que lleva los datos de un extremo al otro. Todo lo demás que ven de ahí para afuera no tiene nada que ver con la transmisión de los datos. Solo el core tiene que ver con la transmisión de los datos. De ahí hacia allá ya son elementos que son estándar para todas las fibras, y es el recubrimiento que se llama el cladding, que es una película muy delgada con la que se protege el vidrio, y sobre todo porque acuérdense que lo que sucede dentro de una fibra es que hay un rayo de luz que viaja rebotando dentro de la fibra. Entonces el cladding lo que asegura es que ese rayo rebote y se mantenga siempre dentro del core, que es el hilo de fibra. Luego viene el cutting, que es simplemente un recubrimiento encima del cladding para proteger porque el cladding también es una capita muy delgada, y ahí en ese caso es o es acrílico o es PVC, y es lo que conocemos, hemos conocido todos como la parte plástica o la parte de recubrimiento plástico encima del hilo de fibra, y después está el buffer. El buffer ya es una chaquetica que recubre los tres componentes anteriores, y básicamente lo que evita el buffer es que el vidrio se rompa en el momento en que uno lo doble demasiado o lo manipule al momento de hacer una instalación de fibra. Al manipular el hilo, pues el hilo tiene que estar de alguna forma protegido para evitar que se rompa o se astille esos vidrios. Si el vidrio se astilla, pues ya no hay transmisión. Entonces, son tres elementos que son el hilo que va dentro de una fibra, y ahora vamos a ver los tipos de fibra y cómo esto entra dentro de las fibras. Aquí, básicamente, el mensaje aquí es, de todos estos componentes, el único que tiene que ver con la transmisión de los datos es el core. Ningún otro elemento aquí interfiere ni tiene nada que ver con la transmisión de los datos. Es el core. La luz viaja por el core. Eso es básicamente eso. Las ventajas de la fibra pues siempre han sido muy reconocidas.
La fibra tiene una gran capacidad de ancho de banda. Si hablamos de fibras, cuando hablamos de fibra, hablamos de que en esas fibras podemos transmitir a muchos anchos de banda distintos en diferentes longitudes de onda, y lo que podemos lograr con eso es una capacidad muy grande de transmisión de datos. Es totalmente inmune al ruido electromagnético. No importa que la fibra incluso tenga armadura, por ejemplo, no tiene nada que ver el ruido electromagnético con la transmisión de datos en una fibra óptica, porque lo que viaja por ahí es luz. Lo único que puede dañar la transmisión es que se rompa el vidrio o que la doblen mucho y la luz no pueda rebotar, no pueda dar la curva y continuar su camino. Obviamente, esta tecnología te permite alcanzar más distancias. Ahora vamos a ver más adelante el tema de las distancias. La atenuación es prácticamente nula en la fibra. O sea, si la fibra, si el core, si el hilo es un componente de alta calidad, que está desarrollado con alta calidad, el tema de la atenuación es prácticamente nulo en la fibra. Y obviamente, cuando estamos hablando de volumen de datos o de distancias, pues la relación beneficio-costo es bastante importante. ¿Qué consideraciones hay que tener o qué cosas son importantes? La fibra requiere limpieza. Si el vidrio está sucio, si el vidrio está untado de grasa, está manipulado, pues el vidrio, la luz no va a pasar. Entonces, la limpieza es importante en el tema de la fibra óptica. La instalación es delicada, porque estamos hablando de vidrio. El radio de curvatura es muy delicado. Si uno dobla demasiado, ya el rayo no viaja de un lado al otro porque no es capaz de rebotar y dar la curva. Hay que seleccionar la fibra correcta, que más adelante vamos a ver cómo. Y, y el tema de seguridad, pues en la fibra no es como en el cable, que alguien viene con un caimán y interfiere el cable y se roba los datos. En fibra no puedes hacer eso. La fibra es algo que es prácticamente binario, funciona o no funciona, punto. Ahí no hay, que es que está transmitiendo lento, que es que está intermitente, no existe. En la fibra no existe eso, la fibra es o no es. Hay dos tipos de fibra, todos conocemos esta teoría, el multimodo y monomodo, y básicamente la diferencia de la una con la otra es que en la multimodo son muchos rayos de luz que van viajando y que rebotan de diferente forma dentro de la fibra, rebotan con diferentes ángulos, y todos esos rayos pasan de un lado al otro. Por eso se llama multimodo, porque viaja de muchos modos. En la fibra monomodo es un solo rayo de luz que viaja derechito en línea recta de lado a lado. Y básicamente la diferencia entre la una y la otra es distancia. Y ahora vamos a ver una segunda diferencia que tiene que ver con el hardware que se utiliza para transmitir datos a través de estas fibras. Hay otra diferencia importante: los núcleos o el hilo de fibra en multimodo es un hilo de 150 micrones. Existió y todavía existe la fibra de 62.5, que es un poquito más grande, pero la fibra de 50 micrones es una fibra que se desarrolló que se conoce como fibra optimizada para láser, y básicamente lo que se hizo fue pasar de un LED a un láser y poder transmitir a mayor distancia y mayor capacidad o mayor ancho de banda y mayor cantidad de datos. Entonces, hoy en día ya es muy normal, lo que utilizamos normalmente son fibras de 50 micrones. Desde 62.5 ya son muy raras, ¿no? Casi nadie utiliza eso. En industria es posible que todavía se usen, pero realmente es 50 micrones la que utilizamos. Miren que todas se llaman 62.5/125, 50-125, 8.3 o 9, como la conocemos todos, 9, la de monomodo, es la 125. Es porque 125 es el recubrimiento. Todas tienen exactamente el mismo recubrimiento, lo que cambia es el núcleo. Hay diferentes tipos de fibra para diferentes tipos de aplicación, pero aquí viene algo súper importante que también a veces causa una confusión, y es cuando decimos diferentes tipos de fibra, no estamos hablando de que el hilo sea diferente en la una o en la otra. El hilo es exactamente el mismo. Que la fibra sea de interior o que la fibra sea de exterior o que sea de interior-exterior, no significa que el hilo sea diferente. Lo que significa es que el recubrimiento es diferente. Entonces, las fibras de uso interior son fibras que deben cumplir con las especificaciones de las normas para uso interior, que normalmente son o fibras Riser o Plenum o LSTH. En el caso de Colombia, se usa todo LSTH por una norma local que tenemos que se llama RETI,
Retail pide que todos los cables adentro del edificio sean LSTH. Y la construcción interna es una chaqueta con unos elementos que la protegen de estiramiento y de rompimiento, y dentro de ese recubrimiento vienen los hilos metidos en los buffers. Por eso, por eso es una fibra de uso interior, pero es una chaqueta para uso interior. Hay fibras para uso exterior. ¿Qué significa uso exterior? Que voy a instalar entre un edificio y el otro. Aquí hago un paréntesis. Acuérdense que existen 3 tipos de backbone. Cuando hablamos de diseño de cablado estructurado, hay un backbone vertical, que es el que conecta los pisos de un edificio entre el punto central y los diferentes pisos. El backbone de campus, que es el que conecta un edificio con otro edificio. Y el backbone horizontal, cuando tenemos esos edificios que son muy anchos y que toca colocar 2 distribuidores de cableado en el mismo piso, y yo vengo con el backbone vertical al principal del piso, y luego del principal del piso al segundo del piso de forma horizontal. Entonces, hay backbone horizontal, hay backbone vertical y hay backbone de campus. El backbone horizontal y el backbone vertical, ese es el que, para eso se usan las fibras de uso interior, las que van dentro del edificio. Para exterior, cuando hablamos de exterior, ya estamos hablando de las fibras que pasan de un edificio al otro, que son fibras que van a ir o instaladas por postes, o instaladas en tubería subterránea, o incluso hay unas fibras que te permiten incluso hasta enterrarlas directamente, abrir una zanja en la tierra y enterrarlas directamente. Esas son las fibras de planta exterior. Esas, ¿qué cambia ahí? El hilo es el mismo, lo que cambia es toda la estructura de la fibra. La estructura de la fibra, en el caso de las de uso exterior, son fibras que tienen que tener una chaqueta que soporta el entorno exterior, o sea, el ambiente corrosivo del exterior, agua, sol, humedad, alta temperatura, baja temperatura, un sol, una ciudad que sea caliente, una ciudad que sea fría, o sea, la chaqueta exterior de la fibra debe soportar el entorno. Y en esa fibra de planta exterior también existe la versión armada o dieléctrica. La diferencia entre esas 2 fibras es que la armada viene con una coraza metálica, como la ven ahí en la foto, y la dieléctrica viene con la coraza, no es metálica. Utilizan unas varillas de fibra de vidrio para darle la rigidez a la fibra, pero además para proteger la fibra de impactos y de estiramientos y de doblados exagerados. Y también en muchos casos esa protección o esa coraza de varillas de fibra sirven de protección contra roedores, que es lo que supuestamente busca uno con la coraza metálica. Entonces yo puedo tener en el backbone de campus, puedo tener fibra armada o fibra dieléctrica. Técnicamente hacen exactamente lo mismo. Lo que algunos expertos argumentan es que la fibra armada en el exterior no es susceptible a interferencias electromagnéticas porque es fibra, pero sí es susceptible a incidentes atmosféricos. ¿Por qué? Porque la coraza, en caso de una tormenta eléctrica, por ejemplo, la coraza se puede volver un atractivo para los rayos, y un rayo que golpee la fibra, pues la parte instantáneamente. Entonces, muchas fibras de planta externa se recomiendan dieléctricas. Hay unas fibras que se llaman ADSS, que son fibras de planta externa, pero autosoportadas, que pueden ir colgadas entre postes y ellas mismas soportan el peso. Y si ustedes ven, esa fibra no tiene ninguna estructura metálica al interior. Entonces uno puede escoger, cuando va a diseñar el backbone de planta externa o el backbone de campus, puede escoger dieléctrica o metálica o armada, dependiendo de las necesidades del cliente y del proyecto. Y hay unas fibras que son interior y exterior. ¿Qué son esas? Son unas fibras que tienen una chaqueta intermedia, es decir, la chaqueta no es totalmente interior, pero tampoco es totalmente exterior, en el sentido en que no tiene toda la estructura que tiene la fibra de planta externa. Pero ¿para qué sirven estas fibras? Algunos clientes, acuérdense que la norma dice que cuando yo vengo con una fibra de planta externa y entro al edificio, no más allá de 15 metros dentro del edificio yo debo cambiar a fibra de uso interior. Yo no puedo seguir con esa fibra derecho hasta el cuarto de comunicaciones. Yo tengo que necesariamente cambiar de la fibra de planta externa, porque es una fibra que no está rankeada ni como LSSH ni como Monoplenum, sino sencillamente es una fibra con una chaqueta especial para la planta externa, y la debo reemplazar por una fibra de uso interior. Ese intercambio lo hago en una cajita que se llama LIU, que es una cajita que más adelante la vemos.
La interior-exterior es una fibra que podría venir desde afuera, y si es, también se vende el ESTH, si se vende el ESTH podría entrar directamente, porque además no tiene armadura ni tiene nada. Es una fibra que tiene una aplicación muy específica en proyectos muy específicos, pero es una fibra, es una alternativa muy interesante para cuando estamos diseñando. No existe, hay algunos fabricantes que hablan de un estándar para protección de roedores, eso no existe, no existe ningún estándar, ninguna entidad. Acá en Colombia localmente hay un laboratorio que le hace pruebas antirroedores a los cables y eso se expide en un documento donde dice que el cable soporta roedores. Pero eso no es una norma, ni es un estándar, ni es una certificación realmente, simplemente es un laboratorio que hace esa prueba. Si alguien les dice que es que la fibra tiene que tener armadura dieléctrica contra roedores, eso no existe. O es dieléctrica o es armada, pero no existe la armadura dieléctrica contra roedores. Y ningún fabricante produce eso. Aquí vemos entonces, ya sabiendo que existen fibras para uso interior, fibras para campus, que es planta externa, entonces vemos las aplicaciones. Si nosotros queremos construir un backbone dentro de un edificio, no sé, de 10 pisos, el cuarto principal de cableado está en el piso, en el sótano, y tenemos que llegar con fibra hasta el último piso, pongámosle 5 metros por piso, son 50, 60, pongámosle 100 metros al segmento más largo. Entonces yo ahí, en ese caso, como no paso de los 100 metros, utilizo OM3. OM3 es una fibra que está diseñada para ir, perdón, OM2, es una fibra que está diseñada para ir hasta 150 metros con una capacidad de transmisión de 10 gigas. Los equipos activos tienen dos posibilidades para transmitir los datos. Usar una banda que se llama una longitud de onda que se llama la de 850 o una longitud que se llama 1300. Los equipos activos tradicionalmente o típicamente usan la banda del 850. ¿Por qué? Porque la electrónica es más económica desarrollada sobre 850. Entonces, si uno va a comprar un GBIC o un conector de fibra para un equipo activo, 850 es más económico que 1300. Y 850 es lo que tradicionalmente todos vendemos. Entonces, nuestras fibras están hechas para soportar 850 o 1300 y además nos permiten ir a distancias superiores. OM3 es una fibra que está hecha para ir hasta 350 metros y OM4 es una fibra que está hecha para ir hasta 550 metros. En nuestra marca, en la norma es diferente. Pero en nuestra marca, entonces yo voy a diseñar un edificio, voy a diseñar un proyecto. Tiene dos edificios, un edificio de 10 pisos y un edificio de 5 pisos. Toda la fibra que voy a instalar dentro de los edificios va a ser uso interno OM3 o incluso podría ser OM2. ¿Por qué? Porque ahí lo más largo no va a pasar de 100 metros. El segmento más largo no va a pasar de 100 metros. Entonces puedo poner OM3 o OM2. Luego voy a poner una fibra que conecta los dos edificios. Y ese edificio está a 410 metros. Como está a 410 metros, o sea, más allá de 350, debo usar OM4. Si el edificio está, no sé, a 280 metros, puedo usar OM3. Si el edificio está a 120 metros, puedo usar OM2. Yo utilizo o diseño dependiendo de la distancia. Entonces, acuérdense, aquí hay un dato muy importante. ¿Cuál es el criterio de selección para OM2, OM3 o OM4? No es ni la velocidad, porque para todas es los mismos 10 gigas. No es la capacidad de transmisión, porque para todas es los mismos 10 gigas. La diferencia ahí es la distancia hasta donde yo puedo llegar con esa fibra. Entonces, OM2 me da hasta 150, OM3 me da hasta 350 y OM4 me da hasta 550. Si ya el edificio está más allá de 150 metros, yo debo ir a monomodo, que son las OS, la OS1 y la OS2. Con esas fibras yo ya tengo una situación muy diferente, porque esas fibras funcionan de forma muy diferente. Esas fibras, tú puedes, los equipos activos que mueven los datos por esas fibras, pueden transmitir varias señales al mismo tiempo en diferentes longitudes de onda. Entonces yo puedo ir a mucha distancia con esas fibras. Yo puedo tener un edificio a 4, 5, 6 kilómetros y puedo ir con esa fibra hasta ese edificio directo. Siempre que yo pase de los 550 metros, debo pensar en monomodo. Existe
una fibra, ya existe, ya la tenemos, todos la tenemos, que es OM5, que OM5 tiene unas condiciones adicionales que también mejoran el tema de la distancia, pero también mejoran temas de capacidad y de transmisión. En ese tema no voy a entrar porque no soy el experto, no quiero decir cosas incorrectas, pero hoy en día, en los proyectos que manejamos hoy en día, normalmente entre OM3, OM4 y monomodo, ahí está todo el tema nuestro. Con eso diseñamos absolutamente todo lo que necesitamos diseñar. Aquí no estamos hablando de fibras para el data center. En el data center es otra historia. El data center sigue siendo OM4 o monomodo, pero en soluciones preconectorizadas, que es otro capítulo diferente en el tema de fibra. ¿Qué es un canal completo de fibra? Entonces ahí nosotros como Pandy promovemos esto mucho porque es importante para efectos de la garantía. Nosotros tenemos en el portafolio las bandejas de fibra, tenemos los paneles de fibra, tenemos los conectores de fibra y tenemos la fibra óptica como tal y los patchcords de fibra. ¿Canal completo qué es? Que yo ponga todo marca Pandy. Es que yo ponga el patchcord, el panel, la bandeja, ponga la fibra, la conectorice con conectores Pandy y todo ese canal de extremo a extremo sea marca Pandy. ¿Por qué es importante esto? Por temas de garantía. Cuando yo hablo de garantía extendida de 25 años, la solución debe ser completamente Pandy. Así como la solución en cobre debe ser completamente Pandy. Entonces, nosotros dentro del portafolio proveemos el canal completo, diferentes tipos de bandejas, diferentes tipos de paneles para LC, para SC, y diferentes tipos de patchcord, longitudes y los tipos de fibra que ya vamos a ver más adelante, que están todas de acuerdo a lo que acabamos de ver en las clasificaciones. Entonces, la primera fibra que tenemos nosotros en el portafolio es la fibra de uso interior. ¿Esto es para qué? Para el backbone vertical o el backbone horizontal. Y en esta fibra, miren la composición de la fibra. Es una chaqueta de uso interior que puede ser LSZH, y lo que tiene que recubre los hilos es un Kevlar, es una fibra de Kevlar. ¿Por qué? Porque esa fibra tiene que resistir que alguien le haga un estiramiento inadecuado en el momento de la instalación. Ese Kevlar garantiza de que la fibra no va a sufrir daños por estiramiento. Y básicamente lo que viene dentro de la fibra son puros buffers y dentro de cada color de esos está el hilo de fibra que escojamos. Entonces miren, aquí está clarísimo cómo se arma un número de parte. FS es para cuando hablamos de OM1, OM2 o OS2. Y cuando hablamos de FO es para OM3 y OM4. Es Distribution Cable. Si le queremos colocar LSTH, después de la D seguiría una L. O si no, después de la D seguiría una R o una P para riser o para pleno. Y después sigue un numerito que me identifica el tipo de fibra. Entonces, si es OM4 es Z, una letra, la letra X es OM3 o el 9 que es monomodo. Y luego simplemente el número de hilos. Y termina con una Y que dice que cumple con ROHS, que es el tema de fabricación con amigable. Entonces yo con eso configuro la fibra como la necesite, ¿no? Que la necesito monomodo, perdón, que la necesito OM4 de 12 hilos. Entonces ahí ya coloco una F, que la necesito LSZH, entonces F, O, D, L, Z, 12. Y ahí está el número de parte. Ahí el número de parte que está escrito le faltó una letra. Entonces con esto configuro. Esta es la de uso interior. Entonces siempre que vamos a diseñar un backbone interno, esta es la que vamos a tener en cuenta. Está la indoor-outdoor. Entonces miren que en la indoor-outdoor cambia la chaqueta. La estructura de la chaqueta es una chaqueta mucho más resistente, de un PVC más resistente, porque esto debe ir esto tiene la posibilidad de salir del edificio y exponerse al exterior. La fibra viene más protegida. Mire que vienen adentro, vienen unos hilos como unas telas blancas. Esas telas son las barreras antihumedad. En el centro viene un elemento rígido que es el que le da la rigidez al cable para evitar. Y tiene el mismo Kevlar, solo que aquí el Kevlar es naranjita, pero tiene el mismo Kevlar para evitar estiramiento. Esto es una fibra que está hecha un poquitico más robusta, pero esta fibra, por ejemplo, alguien puede decirle a uno, oiga, yo quiero que el backbone interno sea resistente. Esta sería la alternativa, pero no tendría una aplicación como
como lógica dentro del edificio, pero el cliente puede pedirlo y ahí está la alternativa. Aquí el número de partes se arma exactamente igual. Pero miren que aquí hay una alternativa. Si le ponen la C es Indoor Outdoor Central Tube, y si le ponen la N es Indoor Outdoor un tubo libre de gel. Ese es simplemente la forma como se empaquetan las fibras dentro de la estructura. Nosotros lo que vendemos normalmente es la FOC, la de Indoor Outdoor Central Tube. ¿Por qué? Porque esa ya viene de una vez con los buffers y viene con todo listo, no es sino poner los conectores y listo. Y vienen las alternativas en cero halógeno, perdón, en esta existe también la cero halógeno, y está Riser y pleno. Están las dos alternativas. Simplemente la letra L cambiaría a LSZH, que es la letra del cero halógeno. Y lo mismo las letras para escoger la fibra. Y en esta fibra, por ser indoor-outdoor, ya vemos que la cantidad de hilos puede llegar incluso hasta 144 fibras. O sea, yo puedo pedir una fibra de 144 hilos, o de 96 o 72 hilos para construir un backbone externo, dependiendo de la necesidad del proyecto. Entonces, están la de backbone de campus, pero dieléctrica. Entonces, miren que la estructura de esta fibra ya es mucho más robusta. Está la chaqueta especial, pero aquí no existe LSTH, aquí simplemente es no rate. O sea, es decir, es una chaqueta de PVC resistente al exterior, pero no está clasificada ni como riser, ni como pleno, ni como LSTH. Simplemente es una chaqueta hecha especialmente para el exterior. Viene con toda la cobertura, la tela blanca que ven ustedes ahí es toda la estructura de la fibra para temas de protección de humedad, y luego adentro vienen unos tubos que cada tubo trae 12 hilos. En esta fibra sí es necesario hacer la terminación utilizando buffer, comprando el buffer aparte, porque aquí dentro de cada tubo vienen los hilos, los 12 hilos que solo traen el recubrimiento principal. Entonces ahí necesitamos hacer la terminación con los elementos necesarios para hacer la terminación de fibra de planta externa. Igual, eso también vienen hasta 144 hilos, y la otra es la interior, la planta externa de campus, pero armada, que básicamente es lo mismo más la estructura metálica que protege la fibra. En esta es exactamente las mismas condiciones, planta externa, no es no rated, o sea, no existen las opciones, simplemente es planta externa armada o planta externa dieléctrica. La aplicación es dependiendo del diseño, y esta también puede venir hasta 144 fibras. Aquí lo que les estoy mostrando es las 4 alternativas que típicamente utilizamos al momento de hacer un diseño. Ahora, ¿qué va en los extremos? Las mismas bandejas, los mismos conectores, los mismos patchcords, y lo único que iría adicional es una cajita que necesitamos para cambiarnos cuando venimos de afuera con una fibra de planta externa no rated y necesitamos entrar al edificio. Entonces ponemos esta cajita. En esta cajita por un lado entra la fibra que viene de afuera y por el otro lado sale la fibra que queda dentro del edificio. Y ahí simplemente en esa cajita montamos un adaptador FAP, de los que ponemos en el mismo adaptador que ponemos en la bandeja igualito, conectorizamos la fibra de afuera, conectorizamos la fibra interna y los acoplamos con el FAP y listo. Ahí hacemos el intercambio. Esta cajita es la que no debe quedar más allá de 15 metros adentro del edificio, o lo que sucede ahora con normas como en Colombia de Ritel que les contaba. Ritel dice que esto debe quedar en un cuarto de entrada de servicios de telecomunicaciones. Debe haber en el edificio un cuarto por donde llegan los cables de todos los proveedores de telefonía, los proveedores de internet, todos deben llegar por un solo cuarto. Por ahí debe llegar esta fibra. Esta cajita también hace parte del portafolio y es la cajita que utilizamos para cambiarnos de esta o esta incluso, aunque si esta la piden LSTH, esta podría entrar derecho al edificio porque cumpliría con la norma interna, pero es para cambiar de esta y esta a esta fibra, que es la que va dentro del edificio. Y toda la terminación, pues nosotros la hacemos en multimodo, la hacemos con estos conectores, los Opticam. Estos conectores también existen en monomodo, pero típicamente el cliente o el propietario del proyecto
cuando se trata de monomodo, lo que normalmente piden es que hagamos fusión, que hagamos pigtail y lo fusionemos por tratarse de monomodo, porque monomodo, la delicadeza es que como lo único que pasa es un solo rayo de luz, y la alineación entre los hilos debe ser absolutamente perfecta, porque un desvío de micras hace que la fibra, que el hilo, que el rayo no pase al otro lado. Entonces, en monomodo normalmente se recomienda más la fusión que el conector, pero sin embargo la alternativa existe y ahí está. En multimodo sí, todo lo hacemos con el Optican. Esta es una herramienta que nos da unas ventajas gigantes porque esta herramienta pues te facilita, te corta el tiempo de instalación. Es simplemente, por un lado pones el conector, por el otro lado entra el hilo. La máquina te dice si ya el hilo está alineado. Cuando el hilo está alineado, la máquina te dice que cierre el conector, tú lo cierras y automáticamente la misma máquina te dice con cuántas decibeles de pérdida quedó. Si eso quedó con los decibeles aceptables, como sale ahí en la foto, que sale ese chulo y punto 15, ya el conector quedó listo. Y eso es muy rápido a lo que se hacía antes, la metodología antes que era epóxico, que era con la lija y los ochos y hacer el pulido. Pues esto acortó el tiempo de una forma realmente increíble para el tema de instalación. Esta presentación, ¿cuál era el propósito de esta presentación? Nosotros hablamos mucho, ustedes escuchan mucho a Pambi hablar de todo lo que se va a poder hacer a futuro y todo lo que está implicando la fibra en términos de data centers y de transmisión de datos. Lo que yo les quería mostrar en esta presentación es las alternativas que tenemos para el campus, para el backbone. Como les digo, hay otra presentación que tiene que ver con las fibras que ya van dentro del data center, que es diferente. Allí ya todo es el portafolio de fibra preconectorizada, que es basado en las mismas, o M4, o M3, o monomodo, pero en temas de backbone preconectorizado. Esa es otra historia. Aquí lo que vimos es las fibras que utilizamos para construir el backbone vertical, el backbone horizontal o el backbone de campus, que son los tres momentos en donde necesitamos fibra dentro de un proyecto. Piensen en un proyecto, por ejemplo, de una universidad que tiene un campus completo y que tiene edificios regados por todo lado. Hay un edificio donde está el data center principal y de ese data center salen fibras para todo el campus. Allí, por ejemplo, fibra de planta externa para regar por todo el campus. Pero también ese campus tiene edificios. Dentro de esos edificios, el backbone interno. Puede ser un edificio muy grande, muy ancho, entonces va a haber backbone horizontal. Y eso aplica en muchos proyectos donde necesariamente hay que construir backbone de fibra. Ahora, ¿por qué el backbone de fibra? Porque si la distancia más larga o la más alta en un edificio va a ser, no sé, 80 metros, del piso 1 al piso 5, o del piso 1 al piso 8, pongamos que hay 80 metros. Si hay 80 metros, ¿por qué no hago el backbone con cobre? ¿Por qué no hago el backbone con UTP? ¿Sí? No me paso de la norma. Básicamente es por la limitación futura. Si yo instalo un backbone UTP categoría 6A, y después necesito que mi backbone suba a 40 gigas, pues ahí muerto, porque en el cobre no lo puedo lograr. Sí, en cambio, si yo instalo fibra UM4 y yo quiero subir a 40, a 150, a 200 gigas de transmisión, lo único que cambia es el GBIC del switch. El equipo activo, el puerto de fibra es lo único que cambia, la fibra sigue siendo la misma. Si yo puse OM4 en el edificio, y pongo los switches y cambio el GB por un GB de 40 gigas, ya tengo 40 gigas y ya puedo transmitir 40 gigas y no tuve que hacer nada. Y luego necesito subir a 150, cambio de los GBs, la fibra sigue siendo la misma. Entonces, por eso el backbone, sea vertical, sea horizontal o sea de campus, debe ser en fibra óptica. Es lo que recomiendan las normas de diseño, con la forma como se diseña una solución de cableado estructurado. Pues no sé si tengan dudas, preguntas. Muchas gracias, Jaime. Pues espero que no. Y de todos modos, si las hubiera, realmente no hay ningún problema porque para eso tenemos el tema de las preguntas y todo lo que nosotros les invitamos a contestar. Mira, nosotros, esta presentación es básicamente porque siempre nos enfrentamos al tema de cuando estoy vendiendo una solución de cableado. Hay proyectos donde necesariamente hay que hacer un tendido de fibra, o dentro del edificio o entre edificios. Y siempre viene la duda de cuál fibra uso,
y entonces empieza la discusión si OM3 o OM4. Una de las grandes confusiones es que hay gente que argumenta que OM4 tiene mejor capacidad que OM3, lo cual no es cierto. O sea, entre OM3, OM2, OM3 y OM4 la diferencia es la distancia, pero es la misma fibra en términos de capacidad y velocidad. ¿Sí? Igual la fibra interior. Hay otras personas que también argumentan que planta externa o que planta externa o planta interna tiene una diferencia en la capacidad de transmisión, y no, es exactamente lo mismo, porque ya ustedes vieron, la transmisión depende del hilo, no del resto, la estructura, la chaqueta, la protección. Piensen en una fibra OPGW, no sé si la conocen. La fibra OPGW es un cable de aluminio de más o menos 7 pulgadas de diámetro para para transmisiones de alta tensión de energía. Y en el centro hay un tubo, hay un hueco. Y por ese hueco van 6 hilos de fibra. Y esa fibra viaja, uno modo, esa fibra viaja entre postes, interconectando edificios, interconectando torres de energía, y esa fibra lleva por ahí datos, y es una fibra óptica, es un hilo de fibra común y corriente, y va metido dentro de un cable de alta tensión. No tiene nada que ver la estructura con el hilo es la transmisión. Pues muchas gracias, Jaime. Y pues voy a aprovechar unos minutos justamente para todos los participantes. Muchas gracias a todos. Yo los veo aquí en la herramienta y justamente lo que quiero compartirles es prácticamente cómo está esta página justamente en el chat en este momento. Pues ya se está yendo aquí la, la liga para que nos puedan acompañar. Y esto que ven aquí en la pantalla es prácticamente la página, es cómo nosotros los invitamos a registrarse. Yo sé que les pedimos muchos registros y a cada seminario, cada webinar hay que sumarse. Prácticamente es porque usamos un CRM, ¿no? Entonces, lo importante de registrarse es que ustedes conozcan las reglas del programa. Eso nos ayuda muchísimo y compartirles que ya tenemos, bueno, nuestro calendario en la página. Aquí, como ven, pues justamente los invito a registrarse, tomarse unos minutos y que de una vez agenden ya en sus calendarios cada una de las sesiones. Como saben, tenemos ahorita la siguiente, al 5 de agosto, 19, septiembre, octubre, noviembre, que es cuando terminamos. Entonces vamos como en la tercera parte del programa, así es de que hay que aprovechar esta página. Aquí también están montados también ya los webinars pasados, los que del 2019 y los de este mismo año. Y también pues tenemos aquí ya nuestros ganadores. Entonces, esto es justamente eso que yo voy a hacer. Ahorita voy a cambiar nuevamente mi pantalla para que podamos ver un detalle de cómo han sido los ganadores en estos tiempos. Entonces, ese es el ranking. Aquí ustedes, como pueden ver, pues Ecuador con Cablecom está muy participativo. Luger y sin duda realmente México y ese es un programa, como ustedes saben, regional. Entonces tenemos nuevamente participando a Alejandro, a Socorro, quienes fueron ganadores el año pasado. Muchas gracias por continuar. Y el resto, ese es el top 15. Entonces, por favor, no se desanimen. Los invitamos a sumarse. Ustedes saben que tenemos las evaluaciones, entonces prácticamente eso ayuda muchísimo, además de la asistencia, ¿no? Entonces, acá en el siguiente slide, pues tenemos quiénes son los ganadores de abril. Para la parte de México ya se hicieron los envíos, entonces esperamos que ustedes nos puedan recibir y nos dejen saber. Para el resto de Latinoamérica, pues justamente se está ahorita coordinando el envío, va a ser de modo digital, ¿no? Entonces son unas tarjetas Amazon que van a estar recibiendo. Para mayo, este es el ranking, ¿no? Las personas que han contestado, los ganadores, muchos de ellos están en el top 15, ¿no? En el ranking regional que les acabo de mostrar. Que tengo acá es en la parte de junio. Y bueno, nosotros queremos que sigan acumulando puntos, así es de que nosotros los vamos a premiar para que nos manden su foto con su premio y nos hagan partícipes
de la recepción de este pequeño regalo. Prácticamente, pues, hacerles la recomendación, la invitación para que nos acompañen al siguiente webinar, que también lo va a dar Jaime. Él es también una persona experta en la parte industrial, entonces justamente en esta edición es cuando ustedes van a ver a más personas participando, los ejecutivos de venta, quienes están en el día a día con ustedes, teniendo esta conversación con clientes y justamente enfrentan, ellos saben a lo que ustedes como equipo de ventas se enfrentan. Entonces, bueno, sin nada más que agregarles, van a estar recibiendo lo que es la evaluación de este webinar. Y bueno, también hacerles una sugerencia. Ustedes saben que mandamos el survey o el quiz, ¿no? Esta trivia de I Love Panduit. Y lo que hemos notado es que la han contestado rápidamente. Lo que yo quiero decirles es, no nada más cuenta el hecho de llevarse un regalo, les acumula puntos. Entonces, si ustedes gustan incrementar su posición en este ranking, participen en todo lo que realmente ustedes visualicen, ¿no? Como mandarnos una foto, como obviamente de los ganadores que ganaron con su premio, contesten la encuesta que les llega y a lo mejor ya no reciben el premio, quizás alguien más ya contestó al principio, pero les sigue acumulando puntos, ¿no? Las evaluaciones también. Y bueno, la idea es que esto también sea muy rápido y ya sin más, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Jaime. Chao, que estés bien. Gracias.